da en nada. Atendía yo la otra vez a un señor que plata lo que le sobra, pero vivía ligado a una silla de ruedas y con oxígeno portátil, con su oxigenador permanente. Un hombre muy bueno, según yo, pero fumó tanto en la vida que es un paciente, o era un paciente POC, que no podía ni siquiera dar 2 pasos. Pues no lo conseguía, así que paraba sentado en una silla de ruedas eléctrica que lo llevaba por todos lados en su casa. Y adosado a eso yo veía un oxigenador de 10 litros permanentemente. Y uno dice, no, caramba, cómo la salud es importante. ¿De acuerdo? Y nosotros médicos, ustedes médicos, que ya no falta nada, tenemos que tratar de darle salud a nuestros pacientes. Entonces vean ustedes en nuestro hospital San Juan de Dios hace 40 años, ahora sí, mejoró así. Y bueno, todo lo que vamos a hablar de asma esta tarde está basado en el GINA. ¿Qué es el GINA? O el GINA, si ustedes quieren. Es una institución de raigambre mundial que se encarga de dar las directrices para el manejo del asma. Yo sé que me van a decir, también existe la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias. Sí, es cierto. También existe la Sociedad Boliviana, también la argentina, la brasilera, la norteamericana, la canadiense, la inglesa, pero todas se basan en algo, y ese algo es el GINA. ¿De acuerdo? Entonces, el GINA antiguamente, hace muchos años, se reunía cada 2 años en un congreso mundial en diferentes latitudes, 2007, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, después durante la pandemia fue virtual, después el 22 fue en México, el 23 fue también así virtual, el 24 fue en Santiago de Chile y el 25 ha sido en México y este año va a ser en Cartagena de Indias. ¿Qué es el asma? Vean ustedes el concepto. Para mí, esta es la diapositiva de todo el tema. Les voy a explicar por qué. Vean. ¿Qué es el asma? Es un síndrome inflamatorio crónico de las vías respiratorias, caracterizado por hiperreactividad traqueobronquial con broncoconstricción, edema de mucosa, hipersecreción bronquial. Y en este momento, 13 de marzo del año 2026, ¿saben qué? Les voy a dar una pauta que les va a servir por lo menos hasta cuando lo cambien. Buenas noches, ¿cómo está usted? El tratamiento del asma se basa en un trípode. Ese trípode son los broncodilatadores, los corticoides inhalatorios y los antileucotrienos. Explico por qué. Vean, ¿acaso aquí no hay broncoconstricción? Broncodilatadores. Hay edema de mucosa, hipersecreción bronquial. ¿Qué tenemos que dar para esos corticoides inhalatorios? Y como esta es una reacción en la cual los mediadores inflamatorios, histamina, serotonina, bradicinina, tromboxano, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, leucotrienos, interleuquinas, citoquinas, tienen una función importante, hay que dar ese tipo de medicamentos y uno de ellos es los antileucotrienos, porque los leucotrienos son poderosísimos broncoconstrictores. ¿De acuerdo? Entonces,
Para que se produzca un ataque de asma, van a intervenir diferentes cosas. Por ejemplo, factores hereditarios, ¿ya? Por ejemplo, como gatillo van a ver las infecciones, los cambios de temperatura, también factores psíquicos o también hongos, polvo, alimentos o plumas de aves. En este momento, hagan esto en su asiento, van a ver así. Y van a ver que hay residuos de polvo. Ese es el famoso polvo domiciliario, que tiene no millones. Buenas, doctor. ¿Ha tenido algún corte de energía? Ya no, ya se arregló. ¿Se arregló? Pues vino eficientemente el servicio de Bien, me alegra. mierda. ¿Ya? Sobre 10, 20. Sí, que algunos enchufes de estos acá no deberían estar ahí. Están mal enchufados, mal Muchas colocados. gracias, como ¿Ya? siempre. No hay por qué. Permiso. Chao. Gracias. Gracias. Está en contacto, ¿no? Bueno, entonces estábamos diciendo de que el polvo domiciliario es uno de los factores determinantes en la etiopatogenia del alma. Pero también alimentos, como vamos a ver ahorita en unos momentos. Vean ustedes, polvo domiciliario. Pero también, ¿qué cosa? Los tejidos, lana, por ejemplo. ¿De acuerdo? El algodón. O otros también, como insectos. Los churrupis. ¿Ya? O también el tabaco o alimentos como la leche, como el huevo, como el maní, como los camarones, las langostas, el pescado, ¿ya? El chocolate que tanto le gusta a uno. Entonces vean ustedes cómo hay diferentes sustancias que pueden ocasionar una crisis de asma, o también fármacos, drogas, medicamentos, dentro de los más conocidos, ¿cuáles? El ácido acetil salicílico, pero también los beta bloqueantes, como por ejemplo el propanolol, ¿ya? O también factores hereditarios. Mi mamá tenía bronquitis también, y yo fui el más beneficiado con eso, salí igualito, ¿no? O también el clima y las variaciones de temperatura, o la polución atmosférica, o los factores psíquicos también, la emoción, ¿no? Muy bien, la clasificación. Quiero que se acuerden de esta clasificación. Por la severidad se clasifica en intermitente y persistente. Y la persistente en leve, moderada y severa. Pero a su ladito hay una que dice por su etiología. Y dice por extrínseca, llamada también alérgica, e intrínseca, llamada también infecciosa. Muchos no la quieren usar. Yo la sigo usando porque ya van a ver ahorita en las próximas diapositivas cómo voy a demostrar de que facilita didácticamente el diagnóstico. Pues veamos entonces. Allá por el año 97 salió esto que se llamó la clasificación basada en el control. Se llamó también el semáforo del asmático. Rojo, asma no controlada; amarillo, parcialmente controlada; y verde, controlada. ¿De acuerdo? Pero también hay otras formas de asma. Dentro de alguna de ellas le va a llamar la atención esta, que dice asma que no es asma. Qué contradicción, ¿no? Asma que no es asma. Pero tiene una razón muy importante,
Créanme que me ha tocado en mi vida profesional, que ya va a tener medio siglo de aquí a poco, atender un sinnúmero de pacientes catalogados como asmáticos y en realidad lo que tenían era un cuadro de insuficiencia respiratoria por insuficiencia cardíaca en lo que se llama edema agudo de pulmón. La mayoría de nosotros médicos, cuando estamos atendiendo a un paciente en cualquier circunstancia que le dice tengo falta de aire, para nosotros línea, lo primero que pensamos es en asma. Y como está tosiendo, luego le damos diferentes medicamentos, o lo nebulizamos, o lo hidratamos. Estos pacientes con edema pulmonar, cuando le damos o lo hidratamos al paciente, le estamos causando un daño mayor. Porque en la insuficiencia cardíaca, que va a dar como lugar al edema agudo de pulmón, lo que hay que hacer es restringir líquidos, diuréticos y digitales. Y muchas veces el colega no hace el diagnóstico correcto y como en el asma hay que hidratar al paciente. Entonces con un litro de aire, de líquido que le pasamos rápidamente, lo encharcamos más al paciente y muchas veces va al óbito. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso. Muy bien, vean esta clasificación por su etiología en extrínseca e intrínseca. La extrínseca, acuérdense, es lo que también se llama alérgica. ¿Ya? Muy bien. Vean que de aquí para adelante yo estoy seguro que todos ustedes van a salir con una idea muy buena y van a hacer diagnóstico de asma de inmediato. Me llega un paciente con tos, con disnea, con sibilancias bilaterales, lo primero yo que pienso es en asma. Digamos que tiene 10 años de edad, lo primero que voy a pensar es que es un asma extrínseca o alérgica. Pero si mi paciente tiene 40 años y llega con los mismos síntomas, yo voy a pensar que es un asma extrínseca. ¿Por qué? Porque después de los 30 años. Voy a preguntar si mi paciente tiene antecedentes de alergia familiar y me dicen sí, es extrínseca. Me dicen que hay reacciones alérgicas anteriores, es extrínseca. Que mi paciente, por ejemplo, cuando come pescado, cuando come chocolate, leche, huevo, maní, tiene reacciones de esta naturaleza, es extrínseca, alérgica. ¿Vieron qué fácil? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Será fácil o no será? Respondan pues, queridos. Sí, sí. Están entusiasmados con Sin Bandera ustedes, ¿no? Van a ir al show seguramente. Entonces vean ustedes qué fácil es hacer la hipótesis diagnóstica si nosotros sabemos de este tipo de clasificación. ¿De acuerdo? Más todavía si yo tengo que los test cutáneos que me hacen son positivos. Allá por el año 76 yo debuté con este tipo de problemas. A mediados de año, para fin de año, mis padres me llevaron a Estados Unidos a hacer exámenes, tenía familiares allá. Y por primera vez me hicieron lo que se llama el prick test, una montonera de alergenos en el pecho, en la espalda y en los brazos, más de 300 o 400 alergenos. ¿Saben a qué salí yo alérgico? Al huevo. Yo comía huevo en la mañana, en la tarde y en la noche. A la leche, yo me tomaba 1 litro de leche todos los días. Al chocolate, ni se diga, Sucre era la ciudad de los chocolates, el chocolate está aguada. Comía chocolate como aquello. Maní, toditos los días comíamos maní. Cítricos, toditos los días que podíamos comíamos naranja. Vean ustedes, era alérgico a eso, yo no sabía.
4 años, 9 meses hice de tratamiento. Actualmente, desde hace mucho tiempo, volví a comer pescado, camarones, chocolate, maní, ni se diga, huevo. Entonces, el tratamiento de hiposensibilización que me hicieron en esa época dio resultado y da resultado. Pero hay que identificar a qué somos alérgicos, a los alergenos que somos. ¿De acuerdo? Ahora se dieron cuenta por qué esta clasificación perdón, es muy didáctica. Ustedes le solicitan dosificación de inmunoglobulina E y van a ver siempre que está elevado en los pacientes alérgicos. La respuesta al tratamiento es muy buena. ¿Ya? En cambio, en la intrínseca el tratamiento es muy complicado. Entonces, para nosotros, esta clasificación es muy didáctica y rápidamente nosotros podemos tipificar al paciente. De acuerdo a la edad del paciente, lo más probable es que le acertemos en esa hipótesis. Pero también hay otros pacientes que tienen lo que se llama asma pausi-inflamatorio. ¿Qué es esto? Son pacientes que sufren un aumento también del músculo liso, pero con poca evidencia de inflamación. Afortunadamente son pocos, pero hay que mencionarlo. Entonces, siempre para que haya una crisis asmática tiene que haber un estímulo de diferentes células, con liberación de ¿qué? De mediadores inflamatorios, como les había dicho hace unos minutos. Histamina, serotonina, bradicinina, tromboxano, factor de agregación plaquetaria, factor de necrosis tumoral, leucotrienos, por si acaso los leucotrienos son moléculas, son elementos poderosamente broncoconstrictores. Por eso es que hay que dar antileucotrienos, citoquinas, interleuquinas, ¿de acuerdo? Todos esos van a producir, esto es el factor de agregación de plaquetas, que va a producir ¿qué cosa? Broncoespasmo, edema de mucosa, hipersecreción bronquial. Y eso se traduce en la definición del GINA en qué? En el concepto de asma bronquial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos mediadores inflamatorios, como ya mencionamos en otra oportunidad, presten atención. Esto es, lo voy a recalcar una vez más. ¿De acuerdo? Todo lo que nos pasa a nosotros como seres humanos va a depender de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, de agentes químicos, de agentes físicos, de agentes inmunológicos, genéticos, neoplásicos. Y todos esos van a actuar de dos maneras: o sobre el aparato respiratorio o sobre el sistema cardiovascular. Sobre el aparato respiratorio, estos mediadores inflamatorios, ¿qué producen? Broncoconstricción, edema de mucosa y hipersecreción bronquial. ¡Qué casualidad! Ese es el concepto del GINA, ¿no es cierto? De asma. ¿Qué más producen sobre el sistema cardiovascular? Dos efectos fundamentales. Vasodilatación, por eso es que el paciente se torna hipotenso. Cayó la presión, se choquea el paciente. ¿Qué más? Aumento de permeabilidad vascular. Por eso hay fuga de líquido del espacio intravascular al intersticial. Por eso es que el paciente tiene abundante secreción bronquial. ¿Se dieron cuenta? Broncoconstricción, edema de mucosa, se hinchó la mucosa. ¿Por qué se hinchó? Porque hay extravasación de líquido del espacio intravascular al intersticio.
¿Por qué está hipersecretante? Porque las glándulas mucosas están aumentando su producción de moco. ¿Por qué? Porque hay exceso de líquido. ¿Se dieron cuenta de la fisiopatología de esto? ¿Acaso cuando hemos estudiado insuficiencia respiratoria no decimos concepto de insuficiencia respiratoria? Busquen el que quieran ustedes, pero básicamente es eso. Insuficiencia respiratoria es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener un adecuado intercambio de gases, ya sea en la ventilación, en la perfusión o en la difusión. Y hemos dicho también que la principal causa de insuficiencia respiratoria son los disturbios de ventilación-perfusión. Hay disturbios de ventilación porque no hay una buena ventilación, porque está broncocontraído. Y hay disturbios de perfusión, ¿por qué? Porque no hay una buena oxigenación. Y si eso se mantiene, la insuficiencia respiratoria también, con efectos deleterios sobre ¿qué? Sobre el corazón, está hipoxémico, puede producir infarto de miocardio. Sistema nervioso central, ACV, riñones, insuficiencia renal. Vean ustedes cómo se concatena todo con la fisiopatología. Yo, para entender algo por lo menos, no lo escucho, medio desanimado ahí, sí, dice el uno, sí, el otro. No hay problema, en el transcurso de la vida van a aprender más. No, acuérdense que van a por lo menos todos estos temas los van a aprender. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Por medio de la clínica, el laboratorio y la imagen. Ya hemos hablado de la clínica. Entonces, siempre nosotros tendremos que pensar en asma, en cualquier paciente que tenga tos, aunque no lo sea, en cualquier paciente que tenga silbidos. ¿Y qué debo yo hacer anticipándome al diagnóstico? Hacer una espirometría, que es el gol estándar del paciente asmático. Pero en la clínica, ¿qué voy a encontrar yo? A la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación. Sobre todo a la auscultación. ¿Qué voy a encontrar? Sibilancias bilaterales. No todo lo que sibila es asma. Pero si hay sibilancias, es menester hacer el diagnóstico diferencial a través de ¿qué? El gol estándar que se llama espirometría. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero también recuerden ustedes que durante el periodo de intercrisis mi paciente puede estar completamente asintomático. Ustedes me escuchan ahorita y ustedes no tienen idea de que yo sea un paciente asmático. Pero ustedes no saben lo que uno sufre. Se tapa la nariz, comienza a toser, se cierra el pecho. Un solo ejemplo, vean. Pero vean este otro lado. Así como se tapa. ¿Por qué se tapa? Porque se ha inflamado la mucosa respiratoria. De aquí para adelante quiero que se hagan la idea. Es cierto que la vía respiratoria comienza en las fosas nasales, se viene para la faringe, la laringe, de aquí, viene a la tráquea, se divide. Y bueno, tiene muchos caminos, por decir así. Pero para mejorar el aprendizaje y el entendimiento, imagínense la vía respiratoria única. Imagínense que esto es una manguera respiratoria. Y por adentro está tapizado ¿por qué? Por la mucosa respiratoria. Pero ahora imagínense la vía respiratoria final, los bronquiolos respiratorios, que son más delgaditos que un filo de cabello. Esos bronquiolos respiratorios se han inflamado, se han broncocontraído y hay hipersecreción bronquial. Por eso es que el paciente tiene disnea, tiene falta de aire,
Por eso tose, porque la inflamación de la vía respiratoria como estímulo le dice que ahí hay secreción. El cerebro lo interpreta como si fuera cuerpo extraño y uno comienza a toser. ¿Se dieron cuenta qué interesante es la fisiopatología del asma? Porque no solamente nos sirve para asma, nos sirve para todo. En otras palabras, estamos hablando de fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, pero también hay otras cosas que puede simular asma. Es lo que se llama síndromes pseudoasmáticos. Dentro de lo que podemos destacar, por ejemplo, los tumores endobronquiales. Podemos destacar el cuerpo extraño o los cuerpos extraños, el asma cardíaca o el tromboembolismo pulmonar. Yo recuerdo de un caso hace tiempo de un paciente atendido en una clínica muy famosa de acá de Santa Cruz. Él dijo que me conocía, me llama urgente, me dice: por favor, doctor, lo tengo a mi papá acá en la emergencia hace como 4 o 5 horas y no mejora. ¿Y qué le ha pasado? Dicen que tiene una crisis de asma. ¿Qué edad tiene su papá? 70 años. Le dije: deme unos 10, 15 minutos que yo llego. 10 minutos y un poco tarde. Y le digo al médico de emergencia: ¿qué ha pasado? Está, doctor, con una crisis de asma, en un estado de mal asmático, no consigo revertirlo, ¿no? Yo lo escucho al colega y ha pensado que de repente no sea una crisis de asma. Pero, doctor, tiene sibilancia. A ver, escuchémoslo. Tenía sibilancia, sí, pero en un solo lado. Las sibilancias en el asma son bilaterales. Yo le digo: no creo que esto sea. Y él me dice: doctor, ¿y en qué está pensando? Estoy pensando yo en una probable tromboembolia pulmonar. Pálido se puso el problema. Lo mejor que podemos hacer ahorita, ¿verdad?, es llevarlo al angiotomógrafo. Lo llevamos al angiotomógrafo, tromboembolismo pulmonar, de ahí a terapia y de ahí al ventilador mecánico. Pero sin embargo el paciente lo llevaron 4 horas y un poquito con hidratación, broncodilatadores y nebulizaciones y todo. Fíjense ustedes del problemón. Nosotros cuando comenzamos a estudiar medicina acá deberíamos saber lo que es la ley 3131. ¿Alguien sabe qué es la ley 3131? ¿Nadie? Muy bien, la vamos a repasar brevemente. Es la ley de ejercicio profesional médico. Es por lo que nos van a juzgar o hacer cargo en base de la imprudencia, la impericia y la negligencia. Y en el caso que les estoy relatando, había impericia médica y también imprudencia y un poco de negligencia. Así como nosotros podemos hacer muchas cosas, como ser la reanimación cardiopulmonar de un paciente que paró y que está en óbito, y que con la reanimación cardiopulmonar nosotros le conseguimos devolver, entre comillas, la vida. También podemos ayudarlos a ir, como dicen, al otro barco. Por eso les sugiero, si no dan con el clavo, no tengan problemas, llamen a su compañero: oye, ¿qué opinas vos de esto? Llamen a 2, a 3, a 4 compañeros. Y si no dan con el clavo, llamen a un docente, a cualquiera, que con seguridad lo va a orientar. Doctor, ¿dijo que lo llevaron después de 4 horas o después de 15 horas? 4 horas. Después de 4 horas. El
paciente se iba a morir. ¿Por qué se iba a morir? A ver, ustedes ya saben porque han llevado fisiopatología el año pasado, han llevado fisiopatología del tromboembolismo pulmonar con seguridad y han llevado semiología del tromboembolismo pulmonar. ¿Lo ven? ¿Ya ven? ¿Saben por qué se iba a morir el paciente? No han traído cafecito como dijeron el otro día. Usted ha traído agua nomás. Está muy caro. Imagínense un frasquito de 400 gramos vale 400 pesos. Claro, el Mónaco, ¿no? El otro lado de la tierra. Bueno, ¿saben por qué se iba a morir ese paciente? Porque el tromboembolismo pulmonar puede provocar shock obstructivo. Y el shock obstructivo, como su nombre lo está diciendo, lo choquea y le obstruye. ¿Por qué? Porque ha hecho un embolismo pulmonar. Hay otras causas también del shock obstructivo, como son el neumotórax hipertensivo y el taponamiento cardíaco. Entonces, no tengamos vergüenza de decir no sé cuando uno no sabe, porque uno lo puede saber todo, háganme el favor. Lo que uno sabe es así de chiquitito y lo que ignora es así de grande. ¿No? Entonces, vean ustedes, el tromboembolismo pulmonar puede simular un cuadro asmático. Me intriga saber qué está mirando. El WhatsApp. Oh, mi Dios. Vamos a tener que poner cámaras aquí para saber qué están mirando. ¿Saben qué? No me enoja. Pero ¿saben qué? Me frustra, me decepciona. De repente, el próximo semestre ya no voy a estar vivo. El año pasado, en septiembre, casi me mato. No porque yo hubiera querido matarme, yo tuve un accidente feísimo. No los iba a ver a mis estudiantes. Fue el martes y el accidente fue el accidente fue el martes y yo tenía clase el viernes. No lo sé todo, pero les aseguro que todo lo que he aprendido a través de mi vida, que ya son más de 50 años con seguridad dentro de la medicina, lo único que trato es volcarlo a ustedes, que son el presente de la medicina, no son el futuro, ustedes son el presente. Y lo que he aprendido de algo tiene que servir para el que quiera utilizar. De repente en algún momento se van a acordar y decir, ese barbudo 4O del doctor Arce nos decía esto. ¿Dónde estará ahorita? No estará mirando de arriba. Pero les aseguro que si dicen eso, ¿saben qué voy a hacer de noche? Voy a ir y le voy a tironear el cátere. Le voy a hacer así. Si tiembla su cátere de ustedes, soy yo. ¿Ya? Y se van a acordar de la clase de AMPA. Ay, Dios santo, atiéndanme, hombres. Por eso es que los que se sientan atrás, parece calca siempre los que se sientan atrás se distraen. Así que, estimada doctora, no se distraiga mucho, ¿ya? Sino que va a decir su papá y su mamá que yo no me esfuerzo porque aprendan. ¿No? Muy bien, sigamos. Después de ese momento de reflexión. Mire, ¿se acuerdan del semáforo del asmático, no? Asma persistente severa. Vean las características del asma persistente severa.
Recuerden que siempre hay que hacer una espirometría. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? 4:30. Estamos atrasados. Bueno, vamos rápido. Entonces, el volumen expiratorio forzado está en torno de menos del 60% del valor esperado. En la moderada, la característica espirométrica está entre 60 y 80. Y en la leve, la característica espirométrica está en torno del 80% del valor esperado. Y en la intermitente está en torno del 80%, solamente que los síntomas son una vez de vez en cuando. Vean esta diapositiva que a mí me parece muy interesante. Este es el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, y esto es el mismo bronquio después de haber hecho una reacción. Broncoconstricción, edema mucosa, hipersecreción bronquial, después de haber entrado en contacto con el alergeno. ¿Se dan cuenta ahora de cómo uno siente tal fatiga? O sea que este es un bronquio normal y este es un bronquio completamente remodelado. ¿Ya? Vean lo que dice aquí. Gracias. Ellos tal vez olviden tu nombre, dice, pero nunca olvidarán cómo los trataste y cómo los hiciste sentir. A veces los médicos tenemos poca paciencia con nuestros pacientes. Nos pregunta algo y le decimos, pero si ya le expliqué ayer. Pues le pegamos una mirada, miércoles, ¿no? Sin darnos cuenta que son ellos los que nos mantienen a nosotros, ¿no? Pero somos así, ¿no? Entonces, el diagnóstico clínico se basa precisamente en esa signosintomatología clínica. Y el diagnóstico laboratorial, antiguamente se hacía esto que se llama test de provocación con metacolina, solamente que tenía muchos problemas, por lo menos. Actualmente lo que se hace es prueba de broncodilatación con broncodilatadores, ¿de acuerdo? Pero hay un método bastante fácil y sencillo. ¿Acaso el paciente asmático no tiene hipersecreción bronquial? Tiene, ¿no ve? Entonces agarran un vasito, un recipiente con suero fisiológico, con agua, y le dicen, por favor, señor, señora, bote la flemita ahí. Salió la flema. Y luego le piden al laboratorista que lo observen, que le haga un directo, un examen directo. ¿Y saben qué van a encontrar esto? Vean. Espirales de Kurzman se llaman esto, así como unos gusanitos. Y van a encontrar esto que se llaman cristales de Charcot-Leyden. Lo encuentran y eso ya es un punto más a favor de que el paciente sea un paciente asmático. ¿De acuerdo? Diagnóstico laboratorial, esto fue lo que me hicieron. Algo parecido, no es mi espalda esa, ¿no? Por si acaso. Pero es el famoso prick test. Ahora está más moderno, le ponen unas tiras en el pecho, le tiran otras en la espalda, en los brazos, y le sale ronchitas a donde uno es sensible. Y con eso se puede identificar y hacer lo que se llama una inmunoglobulina E sérica, también inmunoglobulina A, o también un test alérgico para ácaros y alimentos, solamente que es bastante caro, pero la salud no tiene precio. ¿De acuerdo? La gasometría arterial, por supuesto, no sirve para hacer diagnóstico, pero nos hace diagnóstico de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer? La espirometría. Esta es la 4ª vez que hablamos de espirometría, ¿se acuerdan, no es cierto? Muy bien. Ya saben ustedes que el volumen expiratorio forzado mide el flujo a través de la vía aérea, que los procesos obstructivos están disminuidos, que la capacidad vital forzada mide la capacidad de distensibilidad, en realidad de elasticidad del pulmón, y la relación entre los dos anteriores, que los procesos obstructivos está disminuido. Si está disminuido es un proceso obstructivo y hay que determinar si es asma o es EPOC,
a través de la prueba de broncodilatación con una nueva espirometría, que si mejora 200 o más, o 12% o más, ese paciente es asmático, aunque él no quiera hacerlo. Si no mejora nada, será un EPOC puro, y si mejora a medias, será un proceso mixto. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes qué interesante es esto. Este también es un dispositivo que se llama pico de flujo. El punto de corte es 450. Si mi paciente sopla 450 litros por minuto o más, ese paciente no es asmático. Pero si me sopla 400, 350, 300, 200, 250, por decir así, ese es un paciente obstructivo. Hay que hacer espirometría. El Phenom es la fracción expirada de óxido nítrico. Es un aparatito así de sencillo, de fácil de usar. Yo tenía uno, me lo sacaron de mi auto, así que si alguien por ahí lo ve, que alguien lo está manejando, y aquí debajito hay una letra JR, es mío. Agárrenlo, yo le voy a dar una recompensa. Le voy a dar una Burger King, ya que no hay McDonald's. ¿De acuerdo? Fácil de usar. Recuerden de que el óxido nítrico se produce ¿dónde? En las células de la pared bronquial, y que está aumentado en estos procesos inflamatorios, que si mi paciente tiene entre 4 a 8 años, el límite es de 10 partes por billón, y si mi paciente tiene entre 8 y 75 años, el límite es 20 partes por billón. Fácil de usar, muy fácil de usar. ¿De acuerdo? Bueno, siempre para que se acuerden del conocimiento y entrar a lo que es el tratamiento del paciente asmático. El tratamiento se lo hace durante la crisis y durante la intercrisis. Durante la crisis yo puedo dar fármacos aliviadores, y durante la intercrisis controladores. Desde el año 2019 se admite que se tengan o se puedan hacer broncodilatadores, corticoides inhalatorios más antileucotrienos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los fármacos aliviadores? Tenemos de corta acción, de larga acción, tenemos las metilxantinas y tenemos los anticolinérgicos o derivados de la atropina. Veamos entonces, el tratamiento farmacológico lo hacemos en base a ¿qué? A lo que se llaman SABA, agonistas beta de corta acción, LABA, agonistas beta de larga acción, y ULABA o ultralaba, agonistas beta de ultra larga acción. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los SABA se los da cada 4 a 6 horas, los LABA cada 12 horas, los ULABA cada día. ¿Cuáles son estos? Los anticolinérgicos. Tenemos aquí el bromuro de hipatropio, tiotropio, oxitropio, glicopirronio, aclidinio y umeclidinio. Vean, son 6 moléculas de estos anticolinérgicos. De los agonistas beta, los SABA más usados, ¿cuáles son? El salbutamol y el fenoterol. De los agonistas beta, los LABA más usados, ¿cuáles son? El formoterol y el salmeterol. El formoterol tiene la gran ventaja de que su acción comienza a los 2 o 3 minutos. En cambio, el salmeterol demora un poco más, pero es muy bueno también. El LABA, y los ULABA, que son los siguientes: indacaterol, olodaterol, bilanterol. Esto se lo da cada día. ¿Vieron ustedes? Cada 4 a 6 horas, cada 12 horas y cada día. ¿Ya? ¿Qué otros aliviadores? Veamos entonces, los de corta acción, ¿cuáles son? Salbutamol, fenoterol, terbutalina, clenbuterol, adrenalina. Y luego tenemos los de larga acción como el salmeterol, formoterol, olodaterol y el levosalbutamol
que es su hermano gemelo del salbutamol, solo que el levosalbutamol se va para la izquierda y el salbutamol se va para la derecha. ¿De acuerdo? Las metilxantinas, hay 3 moléculas: la teofilina, la aminofilina, la bamifilina. Luego tenemos, ya dijimos, los anticolinérgicos: bromuro de hipatropio, orcitropio, tiotropio, glicopidronio, acridinio, meclidinio. Controladores, pregunta de evaluación, me gusta preguntar esto. ¿Cuáles son los controladores? Los corticoides inhalatorios, las cromonas y los antileucotrienos. Los antileucotrienos son controladores. Por eso les dije, broncodilatadores, corticoides inhalatorios y antileucotrienos. ¿De acuerdo? Estos son los esteroides o corticoides inhalatorios: mometasona, beclometasona, triancinolona, budesonida, flunisolida, fluticasona, ciclesonida. ¿Cuál es el mejor de ellos? Todos son buenos, pero para mí la mejor de todas esas es la ciclesonida. La pregunta es ¿por qué? Porque se lo usa una vez al día. Es poderosa, potente. ¿De acuerdo? Cromonas, 2 moléculas: cromoglicato de sodio y nedocromil sódico. Antileucotrienos, 3 moléculas: sileutón, pranlucas, safirlucas y la estrella de todos, el montelukast sódico. Montelukast sódico, antileucotrienos. ¿Ya? Entonces, el manejo del asma y su control es verdaderamente una cuestión de equilibrio, es un arte. ¿De acuerdo? El tratamiento siempre es personalizado. Aquí les traje esta diapositiva para mostrarles por qué se deben usar moléculas que midan menos de 2 micras. ¿Ya? Aquí estamos usando, por ejemplo, el hidrofluoralcano junto con el broncodilatador, de manera tal que vean cómo llega ese medicamento en todo el pulmón prácticamente. En cambio, cuando usamos un clorofluorcarbonado, vean, a duras penas llegan esas moléculas hasta el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. ¿Listo? Estos son otros dispositivos que se pueden usar, y estos son PeakFlow. Este PeakFlow lo tengo desde el año 1976 y hasta ahora sigue vivo. Con este fue que yo me controlaba. Es digital. En esa época ya habían en Estados Unidos esos digitales, ¿ven? ¿No? Entonces ahí aparecía cuánto yo soplaba y en base a eso se hacía el tratamiento. Normalmente la mayoría lo utiliza en la boquita. Se puede usar. ¿Cuál es el problema? Que uno cuando dispara, ese yato, ese chorro, llamemos así, sale como a 80 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y eso puede irritar más la vía aérea. ¿De acuerdo? Vean ustedes. Por lo tanto, si ustedes pueden utilizar y no tienen para que el paciente se compre un espaciador, invéntenle uno. A una garrafa vacía, háganle un furiño ahí en el asiento y por ahí le introducen en la bombita, bombean, y el medicamento va a quedar aquí como una aerocámara dentro de la garrafa y van ustedes a respirar. ¿Se dan cuenta? Facilita mucho
la absorción del medicamento, porque cuando ustedes bombean directamente a la boca, bombean y va a salir por los lados. ¿De acuerdo? Entonces vean lo que dice nuestro amigo Albert Einstein, ¿no? Para que lo tomen muy en cuenta. ¿Ya? ¿Qué otras moléculas podemos usar? El sulfato de magnesio. ¿Qué podemos más usar? También el heliox, que es una combinación de helio y oxígeno. Oxígeno al 30% y helio al 70%. ¿Qué más podemos usar? Ventilación mecánica no invasiva con presión positiva. Vean ustedes, esto se usó durante el COVID también, estas escafandras. ¿Ya? ¿Qué más puedo usar yo? Algunos enfoques terapéuticos nuevos como el omalizumab, que ya no es tan nuevo, pero el problema es que es bastante caro. Es un anticuerpo monoclonal, antes valía como 1.500 todo el esquema de tratamiento, ahora no sé cuánto valdrá. El famoso omalizumab. También la terapia anti-IgE, ¿acaso no hemos dicho que la IgE se eleva? Entonces ahí tengo diferentes moléculas que yo puedo utilizar, para como terapia anti-IgE. Toditos estos son anticuerpos monoclonales. Lumiliximab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, dupilumab, tezepelumab, todas las terminaciones umab son anticuerpos monoclonales. ¿Ya? Hay otras, como por ejemplo, ya dijimos ridacaterol, carmoterol, y también estos que bloquean las citoquinas. ¿Acaso no hemos dicho que las citoquinas e interleuquinas son mediadores inflamatorios? Pues lo hacen también, ¿ya? Vamos a ir directo, esto ya lo mencionamos. Roflumilasa. El roflumilasa es un inhibidor de fosfodiesterasa 4. También se lo utiliza para el tratamiento de POC, con muy buenos resultados, pero también en el asma. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Finalmente, la termoplastía bronquial. ¿Qué es la termoplastía bronquial? Es un método bastante bueno. Lo mostraron en el año 2007, por ahí, en el Congreso de Brasilia, Congreso Mundial de Neumología en Brasilia. Consiste en reducir al músculo liso, inhibirlo, prácticamente destruirlo. Solamente se lo utiliza en los pacientes que tienen asma persistente severa e intratable. O sea que ese paciente está permanentemente broncocontraído. ¿Qué hay que hacer? Termoplastía bronquial. Quemar, entre comillas, ese músculo liso para que se pueda dilatar. ¿Cuáles son las grandes ventajas? Se lo hace de esta manera, vean. Se introduce un broncoscopio con anestesia local. Aquí hay un catéter que se lo introduce y a través de ese catéter en su punta se produce energía radiante que va a quemar el músculo liso, broncodilatándolo. ¿Cuáles son las grandes ventajas? Que se lo hace con el paciente completamente despierto, con anestesia local en 3 sesiones. Cada semana se hace una sesión o cada 2 semanas, dependiendo, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja? Que es un procedimiento bastante caro. Acá en Bolivia no lo hacen porque es muy caro. El aparato ya es caro. Entonces, ¿qué tratamientos no recomendamos? Los mucolíticos, el paciente ya tiene mucho moco. Los expectorantes, el paciente ya está tosiendo, ¿para qué aumentar su expectoración? Antitusígenos, nunca dar antitusígenos en un paciente asmático. Está tosiendo porque está inflamada la mucosa. ¿Ya? No dar sedantes porque el paciente está hipoxémico.
no hacer fisioterapia en ese momento y no dar antibióticos así rutinariamente. A menos que el paciente esté con tos y expectoración amarillenta o mucopurulenta. Para evitar que nuestro paciente llegue a la terapia intensiva como este paciente, finalmente decirle lo siguiente, vean, en el GINA del 2007 decía esto: aunque el asma no se cura, es razonable esperar que en la mayoría de pacientes asmáticos el control de la enfermedad se puede y se debe alcanzar y mantener. Se puede controlar, se puede mantener. Si no se está consiguiendo es porque no hay un diagnóstico correcto, hay alguna cosa que estamos haciendo mal. Finalmente, Petit decía lo siguiente: el mejor tratamiento del estado asmático es tratarlo 3 días antes de que ocurra, o sea, tratamiento preventivo, para evitar que este es un bronquio normal y vean aquí yo tengo un remodelamiento bronquial. Estos pacientes remodelados son los que podrían responder al tratamiento con, ¿qué dijimos que se llama? ¿Ah? Termoplastía bronquial. ¿De acuerdo? Justo a tiempo.